Bueno, ahora sí, damos inicio. La primera presentación se llama Vision, Actual Context and Expectations of the Supercomputing in Mexico. Será impartida por el doctor César Carlos Díaz Torrejón. Él es egresado de la carrera de Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en Ciencias Físicas por el posgrado en Física de la UNAM en el área de modelación computacional de sistemas moleculares y sólidos extendidos. Doctor en Ciencia de Materiales por el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, CIMAT-AC. Ha publicado varios artículos científicos en revistas indexadas, además de artículos de divulgación en revistas nacionales e internacionales en el área de modelación molecular, química cuántica computacional, de semiconductores amorfos y cómputo de alto rendimiento. Ha participado en múltiples congresos, tanto nacionales como internacionales, en las áreas de modelación molecular y de supercómputo. Profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM de 1998 a junio del 2005 en las licenciaturas de Matemáticas, Física y Ciencias de la Computación. De junio del 2001 a junio del 2005 fue coordinador de cómputo y supercómputo en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, tiempo en el cual incorporó la tecnología de clústeres Beowulf en las áreas de modelación computacional del instituto, así como la incorporación del sistema operativo Linux en varias áreas de desarrollo del mismo. Experto en diseño, construcción y puesta a punto de clúster Linux tipo Beowulf, uso y administración de supercomputadoras, tecnología de grids, sistemas operativos Unix, Linux en general, así como de lenguajes de programación científica como lo son C, Fortran, y de programación paralela como OpenMP y MPI. Desde mediados del 2005 a la fecha, funge como coordinador general del Centro Nacional de Supercómputo en el IPCIT, el cual se consolidó como un laboratorio nacional en 2007. Por favor, denle la bienvenida al doctor. Gracias, adelante. Well, I only speak in Spanish in attention for the ambassador. She tried to speak in Spanish. My slide is in English. I try to speak in Spanish with my slide in English. Okay. Well, voy a hablar en español. Mis slides están en inglés, un poco en acuerdo, digo, en atención a que el embajador habló español, hizo esfuerzo de hablar español en un país de habla hispana. Mis presentaciones están en inglés, pueden preguntarme en inglés si lo desean, etc. Voy a dar una breve, un panorama del estado actual del supercómputo en México. Hay muchos datos que no tenemos frescos. De hecho, parte de esta iniciativa apoyada por CONACYT de crear una red mexicana de supercómputo, no solo en el concepto de interconexión, sino en el concepto de colaboración, es identificar claramente quiénes son todos estos usuarios potenciales, qué infraestructuras ya tenemos en el país, y cómo podemos consolidar estas en las siguientes etapas de este tema. Para los mexicanos es bastante conocido. La primera supercomputadora que marcó la entrada de México en el tema de supercómputo fue esta supercomputadora en el año 1991, una supercomputadora que por supuesto estuvo en la Universidad Nacional Autónoma de México. En su momento, para los que lo conocen, la lista o la clasificación esta del Top 500 se inició en 1993. ¿Sí? La primer máquina que tuvo México en tema de supercómputo estuvo en la segunda lista de las supercomputadoras más poderosas en ese momento del mundo. Obviamente vean el contexto de poder de procesamiento, 1.33 gigaflops,
para 1994 obviamente era mucho poder de procesamiento. Obviamente ha habido una evolución, ha habido un crecimiento. En el caso específico de la UNAM, y que es quien de alguna forma lideró el tema del supercómputo en México durante un buen tiempo, esta ha sido su evolución. 1991, la que les mostré, la Cray YMP4, hasta la más reciente en 2013, que es un equipo ya del orden de los 118 teraflops. Si bien hay saltos importantes, hay vacíos importantes de tiempo donde no se ha evolucionado suficiente o no se han generado las infraestructuras. Este es un referente similar en todos los esfuerzos de supercómputo, en todas las distintas instituciones que se ha hecho en México, ¿no? Como referencia, el caso propio del Centro Nacional de Supercómputo, somos un poco más jóvenes. 2003 iniciamos con una máquina que nos donaron, que en realidad nunca vino a México. En 2005 ya adquirimos una con la que se inauguró el centro, lo que hoy es el Centro Nacional de Supercómputo. Pasamos de una máquina donada de 163 gigaflops a una máquina de 1 teraflop. En el 2007, cuando CONACYT lanza esta iniciativa de crear laboratorios nacionales o infraestructuras nacionales, el Centro de Supercómputo participa y es beneficiado con un grant que le da acceso a una supercomputadora de mayor capacidad, 6.2 teraflops. La última del año pasado ya es una supercomputadora un poco más poderosa, 107 teraflops. En México los esfuerzos hasta el día de hoy, que es lo que esperamos cambiar, han sido esfuerzos de esta manera, esfuerzos institucionales o de algunos grupos de colaboradores para tener capacidades para sus investigadores. Ha habido esfuerzos complementarios para tratar de consolidar una comunidad de usuarios de supercómputo, pero siguen siendo esfuerzos de manera aislada. Lo que ha hecho es que todavía no podamos consolidar alguna o algunas infraestructuras nacionales realmente de cierta capacidad que permitan a usuarios de todo el país atacar estos grandes problemas en los que se está trabajando y que generalmente tienen que recurrir a colaboraciones extranjeras para poder hacer uso de infraestructuras fuera del país. Ha habido esfuerzos, como comentaba, complementarios para tratar de consolidar una comunidad, de organizarnos, tener reuniones recurrentes para intercambiar todos estos tipos de acciones o definir pasos a seguir y sobre todo interactuar con CONACYT en las distintas convocatorias que esto presenta. Afortunadamente, al día de hoy, los esfuerzos de tener infraestructuras o ciertas infraestructuras de supercómputo, de cómputo de alto rendimiento en el país, ahora ya están complementadas con una importante infraestructura en materia de conectividad. El país hoy cuenta ya con una red importante en tema de conectividad, lo que se conoce como la red NIVA, ¿sí?, donde prácticamente todos los centros de investigación, las universidades, dependencias con alguna capacidad de supercómputo están interconectadas con capacidades que van del gigabit a los 10 gigabits por segundo. Esta es una infraestructura que ya es parte de lo que se pretende consolidar junto con la creación de una infraestructura nacional en tema de supercómputo. En este sentido, CUDI ha sido un promotor, un detonante de estas posibilidades. Como lo comenté, hay esfuerzos de colaborar
de crear una red temática auspiciada por CONACYT es el primer esfuerzo ya formal para organizarnos como red, y apoyar a CONACYT en temas de decisión, pero sobre todo al país en temas de infraestructura para resolver estos problemas de Big Challenge. Tenemos una historia ya de organizarnos desde hace 5 años en lo que hemos llamado el Congreso Internacional de Supercómputo, que se organiza todos los años en el mes de agosto. El último, que fue uno de los de muy grande éxito, que fue en el norte del país, soportado por el CICESE, un centro de investigación del norte del país con mucho prestigio. El siguiente, que ya le da más fuerza al tema, va a ser en la Ciudad de México. Están cordialmente invitados, por supuesto, pero ya son foros establecidos donde nos reunimos a discutir estas posibilidades. Con el tema de la red ahora se abre una posibilidad real de empezar a consolidar estos esfuerzos, que hasta el día de hoy eran más esfuerzos individuales o esfuerzos de la comunidad o de los miembros de la comunidad. Aquí la idea ya es hacer el complemento de las autoridades con el tema de la ciencia, los investigadores y las infraestructuras. México como país ya ha participado en algunos de los esfuerzos internacionales o de las colaboraciones internacionales en algunos de esos temas conocidos para ustedes, el tema de las grids en Pragma, recientemente en el tema de RISC con la Comunidad Europea, en particular con el Centro Supercómputo de Barcelona, y en este año se está participando junto con el Centro Supercómputo Barcelona y países de Latinoamérica en la posibilidad de un proyecto, una nueva etapa del proyecto RISC, que ahora se llama RISC 4I, para fondear recursos en tema de infraestructuras de HPC en Latinoamérica, en la colaboración en los proyectos esos de Horizonte 2020. Existen esfuerzos ya puntuales, ya en proceso de consolidarse, uno de ellos también conocido y que muy pronto se hará realidad en el marco del CINVESTAB, un centro de supercómputo que se va a dar en el Estado de México, que augura que va a ser un centro con una capacidad importante de infraestructura, pero también con temas de capacidad en recurso humano. Recientemente se acaba de aprobar también el Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste, auspiciado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que ya también está en proceso de adquirir infraestructura y ponerse en operación. ¿Sí? En México no solo se han hecho esfuerzos por tener la infraestructura, por tener los fierros, también se han desarrollado de manera paralela las capacidades de desarrollo de cada uno de los grupos en las distintas áreas que pueden ver ahí. Muchos de los centros de investigación o las universidades que aún, a pesar de no tener una infraestructura de supercómputo mediana o consolidada, han desarrollado capacidades técnicas y humanas en las distintas áreas. Ahora la idea de la red es aglutinar todo esto en un mismo esfuerzo. Tradicionalmente el uso del supercómputo en el país ha sido del orden del 90% hacia las áreas académicas, y recientemente, en años recientes, se ha dado un tema para temas de vinculación academia-industria. Dentro del mundo académico, la mayor parte o el mayor consumidor de recursos de supercómputo siguen siendo las áreas de modelación computacional en química y física cuántica. ¿Por qué? Porque tradicionalmente son los primeros que empezaron a tener códigos que se podían paralelizar, sabían cómo utilizar las infraestructuras de supercómputo y se han mantenido más o menos en ese porcentaje.
Las recientes áreas de bioinformática, el tema de modelación climática empieza a tener muchos más usuarios o a ser más demandantes del tema de supercómputo. Tema de astrofísica ha sido un área consumidora importante de supercómputo, son grupos más pequeños pero son demandantes de capacidades de supercómputo. Cuando hablamos del porcentaje que tenemos ahí de 9.56% es lo que les mencionaba, que es lo que recientemente se empieza a hacer de estos proyectos de vinculación academia-industria, ¿no? Que los distintos centros con capacidades de supercómputo están empezando a resolver problemas de la iniciativa privada en temas muy específicos, principalmente áreas de manufactura o temas de industria automotriz que demandan esas capacidades de procesamiento. La realidad es que aunque tenemos ciertas capacidades instaladas, estamos muy lejos de las capacidades que requerimos como país, ya no solo en el contexto de una institución, sino a nivel país. El contexto mundial es 54 petaflops, del orden de 54 petaflops del equipo 1 en el top 500, ¿no? Las capacidades que tenemos instaladas actualmente principales, obviamente hay muchos clústeres más pequeños en instituciones o en grupos de investigación, etcétera, ¿no? Pero estas son las supercomputadoras más representativas a nivel país, ¿no? Obviamente hay estos esfuerzos que, como comentábamos, están ya florecientes. Dos de ellos este año, el de Abacus, que se espera que tenga un equipo del orden de los 300 teraflops, el del Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste, 220 teraflops, y en particular el Centro Nacional de Supercómputo está armando el proyecto para un laboratorio binacional que tenga un equipo de al menos 1 petaflop para mediados del 2015. En ese contexto, obviamente, esta posibilidad de consolidar infraestructuras nacionales, hay 5 instituciones y hay una cantidad de grupos de investigación que demandan esas capacidades. Entonces, esta posibilidad que se abre de plantear puntualmente necesidades de infraestructura nacional con una política bien definida de uso es el nicho al que queremos apuntar. Bueno, como lo comenté, principalmente es un tema académico. El supercómputo en México tradicionalmente es un nicho de usuarios del área académica. Proyectos de investigación, proyectos que tienen cierta aplicabilidad, pero todavía seguimos lejos del tema de tener una vinculación cercana con el tema de la industria, que eventualmente eso potencie la autosustentabilidad de estas infraestructuras, que es la parte a la que queremos apostar. Obviamente queremos apuntar a esto, ¿no? Parte de las pláticas o de las experiencias de esta reunión son centros que han desarrollado muy bien esta relación para eventualmente tomar de ellos algunas ideas que nos puedan ser útiles para el caso mexicano. Nuevamente, quien tiene capacidades de supercómputo generalmente son las universidades. Ciertas industrias en el país ya cuentan con su propia infraestructura dedicadas a un propósito específico. Sin embargo, son infraestructuras que se dedican no tanto a desarrollar nuevas metodologías o mejorar o eficientar cosas, más bien es a modelar temas recurrentes con ciertos aplicativos que ya tienen trabajado. Para el tema de la red mexicana de supercómputo, en la convocatoria que hizo CONACYT había que manifestar el interés de las instituciones para poderse constituir como red. ¿Quiénes la constituyen actualmente o quiénes manifestaron su interés de conformar una red mexicana de supercómputo? Los que somos los usuarios tradicionales, las universidades, los centros de investigación,
que algunos tenemos, otros no infraestructuras, o tenemos grupos de desarrollo, especialistas en los temas, etcétera. ¿Sí? También hay manifestaciones de interés individuales de ciertos grupos académicos o de investigadores académicos en ciertas áreas, ¿no? Estamos en esta primera fase, no hay industrias que tengan necesidades de supercómputo que hayan manifestado su interés de pertenecer, son a las que queremos en la consolidación poder incluir. Instituciones de gobierno, el gobierno mexicano es un gran demandante de datos, de resultados numéricos, que sin embargo no se los pide de manera natural a las infraestructuras de supercómputo del país, ¿no? O sea, los temas meteorológicos, los temas de desastres naturales, etcétera, generalmente no son datos que provengan de fuentes de estas infraestructuras o de estos centros de investigación o de estas universidades, ¿no? Y por supuesto, pues todos los temas relacionados con TICs. ¿Quiénes deberían pertenecer? Bueno, pues estos que acabo de mencionar, ¿sí? Queremos involucrar a todos estos temas de las empresas de manufactura avanzada. México ha desarrollado una industria importante en el tema de manufactura alrededor de la industria automotriz, que son demandantes naturales de cálculos numéricos de la parte de supercómputo. Obviamente queremos tener una relación más estrecha, más allá del tema comercial, con los que desarrollan la tecnología, ¿no? Las instituciones que de manera natural están involucradas en el tema, por los temas de conectividad y demás, también deberían ser miembros de esta red, ¿no? ¿Cuáles fueron los objetivos que se plantearon para someter una convocatoria de una red mexicana de supercómputo en la figura de una red temática? Primero, obviamente, crear una infraestructura, un esquema de colaboración, un grupo, una red para colaborar entre los diferentes actores del tema de supercómputo, crear una infraestructura nacional de acceso compartido. Existen esfuerzos en el mundo ya muy reconocidos que tienen estos esquemas operando. Una parte fundamental de manera formal hacer la creación de recursos humanos en grados de maestrías y doctorados con especialización en el tema de supercómputo y las demás áreas relacionadas. Y la otra, que debe ser uno de los temas importantes, es ayudar a crear estas políticas públicas de creación de infraestructuras, de uso de estas infraestructuras y de hacia qué proyectos deberían apoyar este tipo de infraestructuras. Para eso obviamente tenemos que realizar algunos objetivos específicos, donde el primero, como les mencioné anteriormente, tenemos que partir de tener un inventario nacional de lo que ya existe en tema de infraestructura, de los grupos de investigación y de los usuarios potenciales en el país. Crear o proponer una creación de infraestructuras nacionales en 2 o 3 niveles posibles, con centros nacionales con capacidades realmente importantes, complementados con centros específicos o centros regionales con una necesidad más puntual, obviamente complementados con estos grandes centros nacionales. Definir las políticas de cómo se van a compartir estos recursos, cómo cualquier usuario que tenga la necesidad podría someter una necesidad puntual para tener acceso a esos recursos. Y la otra es definir hacia qué problemas estas infraestructuras, hacia qué problemas nacionales esas infraestructuras deberían apoyar o apuntar, ¿sí? Ya se han iniciado algunos pasos, hay muchos más que dar. Los primeros pasos que se han dado, bueno, pues ya se hizo la solicitud formal para crear una red temática, lo cual se dio como un hecho hace un par de semanas. O sea, formalmente existe ya esta red temática de supercómputo en México, auspiciada por CONACYT, con recursos de CONACYT para dar los siguientes pasos.
Se iniciaron algunas colaboraciones, tanto para el tema de Horizonte 2020 en el RIS 4I, como en el tema de Scalac, que hay una siguiente reunión de consolidación en el evento Carla en Valparaíso a finales de este mes. ¿Sí? Pero siguen muchos pasos que dar, ¿no? O sea, definir esquemas de entrenamiento, donde aquí parte de esta reunión también debería servir para generar estas relaciones, para definir esquemas de colaboración en tema de entrenamiento, armar el primer plan de posgrado formal en materia de supercómputo, un programa de estudios para especializar gente en el tema de supercómputo a nivel de grado de maestría. El tema de establecer los intercambios a nivel de postdoctorantes o programas de doctorados en tema de supercómputo. El tema de consolidar el binomio del procesamiento, que es la conectividad, a través de la red NIVA como el complemento natural de esta interconexión entre infraestructuras. La primera parte de lo que deberían ser las políticas o el documento de políticas en materia de supercómputo a nivel país, para que eventualmente eso permita tener una dirección más acertada en el tema de las inversiones en infraestructuras de supercómputo o orientados a resolver temas de formación de estudiantes. Fortalecer las infraestructuras de supercómputo, las que ya existen, las que ya operan, que lo que requieren es menos inversión o menos tiempo para implementarse, ¿no? Y por supuesto mantener y crecer las que ya existen y que han estado operando de manera natural, y por supuesto muchos otros pasos que se irán dando sobre la marcha. En conclusión, esta iniciativa de CONACYT para consolidarnos en una red de colaboración y de infraestructura es el paso firme que está dando CONACYT a nivel país para que esto se vuelva un soporte importante en el desarrollo de ciencia y tecnología de este país, ¿no? Y que ya no sigamos teniendo esfuerzos aislados, muy localizados y con muy corto alcance. Muchas gracias.